y vamos a estar hablando de la palabra. Llevamos unas semanas ya haciendo estudios acerca de Juan, el libro de Juan completo. Estamos haciendo estudios de capítulo a capítulo, y algunos capítulos que son largos, pues los hemos distribuido en diferentes secciones por los versos, porque eso nos ayuda a entender y a crear memoria de lo que es. Por ejemplo, cuando comenzamos en Juan, estuvimos hicimos estudio del capítulo 6, pero comenzamos con el libro de Juan, que es uno de los 4 evangelios. Como hemos aprendido, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Comenzamos estudiando a Juan porque Juan es como que un poco más fácil para nosotros entender, para nosotros poder llevarnos, para poder entender ciertas cosas muy importantes que hizo Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan nos empieza a decir: Jesús fue el verbo, el Hijo de Dios vino a la tierra. Ahí se presenta a Juan el Bautista, nos habla de Juan el Bautista. Luego de ahí vemos como en Juan 2 Jesús está en las bodas de Caná y convierte el agua en vino. Luego en el 3 vemos cómo él se comunica y se conecta con Nicodemo. Cosas muy interesantes. En el 4 vemos cómo él habla con la mujer samaritana. En el 5 sana al paralítico de Betesda. Y en el 6 alimenta a los 5,000 hombres. Entonces lo podemos ver capítulo a capítulo, y eso nos ayuda, es de bendición. Hoy vamos a hacer un paréntesis en eso y vamos a estar hablando un poquito de lo que es el tabernáculo en el libro, en el Viejo Testamento, y lo que son las 12 tribus. Y voy a estar dándole un poquito de explicación a esto. Y si pueden con detenimiento, poquito a poco, me prestan atención ahí. No puedo profundizar mucho, pero suficiente para que podamos entender. Y vamos a arrancar aquí. Les quiero leer esto. Primero les voy a hablar de las 12 tribus de Israel. ¿Qué son las 12 tribus? Pues mira, básicamente lo que son las 12 tribus de Israel, lo que se conoce como las 12 tribus de Israel, es como si fueran las 12 secciones de Israel, o los 12 estados, ¿verdad? De Israel, y cada tribu o cada estado tendría su propia ciudad. Entonces llegó un momento, y lo vamos a leer ahora, y llegó un momento en donde el pueblo o la nación de Israel se dividió en 12 territorios, y esos 12 territorios tenían sus líderes, su gente, sus jefes de grupo, y comenzó así. Pero no fue así al principio como comenzó esto. Esto fue a través de un hombre, y les voy a poner esto acá. En la Biblia conocemos que Adán fue el primer hombre, y Adán comenzó ahí. Después de Adán vino un grupo de gente. Después se habla de Noé, el diluvio de Noé y todo eso. Y después de Noé viene un tiempo en donde se habla de Abraham, quien fue el padre de la fe, el padre de los hebreos. La nación hebrea, la nación israelita, comienza por Abraham. Abraham sale de Ur de los caldeos con L, y Ur era un lugar en el área de lo que es hoy día Irak, por esa área de lo que es hoy día Irak. Entonces vemos que Abraham sale de ahí, y Abraham era un señor mayor, como hemos visto, era un señor mayor, y su esposa Sara o Sarai también era una señora mayor, pero tuvieron un hijo, y ese hijo se llamó Isaac. Y Isaac tuvo un par de gemelos, también lo hemos visto, Esaú y Jacob, o Jacob y Esaú, hemos escuchado la historia. Pues resulta que Jacob, escogido por Dios, Jacob también tuvo 12 hijos, y tuvo una hija también. Entonces, a medida del tiempo, esos 12 hijos de Jacob se convierten en lo que fueron las 12 tribus de Israel, o lo que fueron las 12 secciones o los 12 estados. Entonces podemos identificar que tribus, pues eran tribus, pero también se convirtieron en estados. Y eso es lo que vemos. Y vamos a ver acá los nombres, los tengo acá. Y muy importante, Jacob, también el nombre de Jacob cambia a lo que es Israel. Porque él se llamaba Jacob, que Jacob significa en un momento el que cogió el lugar, o el que reemplazó. Entonces, cuando él se va, y obviamente estoy parafraseando la historia, pero se encuentra en el libro de Génesis. Cuando él se va un tiempo, está 20 años afuera porque está huyendo de su hermano Esaú. Él regresa, y él tiene miedo de su hermano porque él cree que Esaú, su hermano gemelo, lo va a matar. Entonces él pasa una noche orándole a Dios, buscando de la presencia, y baja un ángel de Dios, habla con Jacob, y se tiene que ir el ángel, y Jacob no lo suelta.
Y el ángel le dice, me tengo que ir, y a Jacob no lo suelta. Entonces el ángel le pone un nombre, le cambia el nombre, y dice, ahora ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel por cuanto luchaste y venciste. Eso es lo que significa Israel. Entonces, como vemos la historia ahí, muy interesante, vemos entonces a Abraham, que él tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y Jacob es entonces el padre de las 12 tribus. Sucede que, bueno, pero aquí vemos, quiero que vean los nombres. Entonces las 12 tribus fueron Rubén, como ven en la pantalla, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Muy interesante, muchos de estos nombres o algunos de estos nombres no son tan conocidos o tal vez no son tan familiares, pero por ejemplo el nombre de Leví pues se hace bastante conocido para nosotros. El nombre de Judá se hace bastante conocido. Dan tal vez no tanto, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar tampoco tal vez tanto, y les voy a explicar un poco el porqué ahora. José es bastante conocido y Benjamín también conocido. Entonces estas personas, ellos eran personas, ellos eran hombres, ellos fueron hijos de Jacob, pero también se convirtieron en lo que fueron las tribus. Por eso es que tienen el nombre y parece ser nombre de personas. Es que fueron nombres de personas y la Biblia nos habla de eso. Pero se convirtieron en las tribus. Ya para el tiempo de Moisés, al principio del libro de Éxodo, ya estas personas pues no existían, pero las tribus entonces ya estaban. Si recordamos al final del libro de Génesis, cuando hay una hambruna en el área de Israel, Jacob y sus hijos van a buscar comida en lo que es Egipto, y allá estaba José, que había sido desplazado. Pero bueno, pasan, dice la Biblia, algunos 400 años después, cuando llega el tiempo de Moisés, que entonces el pueblo ya estaba en esclavitud, pues ese pueblo estaba dividido en tribus ya. Y esas son las tribus, ¿ok? Y les voy a buscar aquí rapidito, si lo tienen ahí, si pueden, si tienen, en Génesis 35, del 23 al 26. Y si me ven aquí como que moviendo la pantalla, es que como la pantalla esta no está cargada completa, como que se me apaga. Entonces, Génesis 35 del 23 al 26. 23 al 26, rapidito. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel. Raquel y Lea eran hermanas, eso es otra parte de la historia, pero Raquel y Lea eran hermanas. Cuando Jacob se va a otra tierra porque está huyendo de Saúl, él se casa, él encuentra una familia y él se casa, unos parientes de él, y termina casándose. Y bueno, aquí tuvo dos esposas y cada esposa le dio unos hijos. Estas eran hermanas. El 24, los hijos de Raquel, José y Benjamín. O sea que Raquel tuvo los dos menores, José y Benjamín. Y los hijos de Silpa, que era otra mujer que él tuvo en este tiempo, que era sierva o esclava tal vez, pero sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padanaramán. Vamos a ver. Padanaramán. ¿Ok? Entonces, quiero dejar eso establecido. Cuando las tribus heredaron la tierra prometida, voy a ponerle esto acá. Cuando la tribu heredaron la tierra prometida, los descendientes de Leví no recibieron un territorio propio. Esto se encuentra en Josué 13:14, habla de esto. En su lugar, ellos se convirtieron en los sacerdotes y tenían varias ciudades esparcidas por todo el territorio de Israel. Muy interesante esto. Leví era parte de los hijos de Jacob, pero Leví, la gente de Leví, la tribu de Leví, no recibió tierra porque ellos fueron escogidos por Dios para ser lo que eran, le podemos llamar los administradores, los sacerdotes de lo que eran las obras del tabernáculo, las obras de adoración, expiación. Y les voy a hablar de esto, todo tiene una cadena, por eso les voy a hablar también del tabernáculo. Pero entonces Leví, quien resultó ser una tribu grande también, una gente grande, Moisés y Aarón, el hermano de Moisés, eran levitas, entonces ellos eran los sacerdotes también por eso. Y acá. Y ellos no recibieron tierra, La Biblia nos habla y nos explica que al ellos no recibir tierra, pues ellos también, parte del sustento de ellos, o el sustento de ellos era
parte de las ofrendas que se traían a lo que era el tabernáculo y lo que era para hacer adoración, lo que era hacer sacrificios y eso lo vamos a ver después, si no me da tiempo en este estudio, en otro estudio. Pero muy importante, tenemos las 12 tribus, entonces la tribu de Leví no tenía tierra, no tenía sección. Ahora les voy a mostrar aquí las secciones, pero no tenía sección porque ellos estaban cerca de lo que era el tabernáculo, porque entonces ellos iban a recibir de ahí lo que era sustento, comida y todo eso. Acá, les voy a poner acá, tengo un mapa de las 12 tribus ahí, si lo pueden ver. Recuerda que Israel colinda con el mar Mediterráneo y ahí se puede ver lo que es el mar Mediterráneo. Saludos y bendiciones a los que se conectan. El Señor los bendiga grandemente. Entonces, si vemos ahí pueden ver, vamos a enfocarnos como en tres partes, la parte norte, la parte central y la parte sur. La parte sur, si ven, es Judá o Judea, como se conoce después en el tiempo de Jesús. Judá o Judea, Jerusalén está ahí. Si miran al norte ves a Dan, ves a Neftalí, ves a Zabulón, Isaacar, ves a Aser. Entonces, si miras ahí que dice Manasés, Manasés era una media tribu Manasés, hijo de José. ¿Ok? José, el otro el hijo número 11 de Jacob. Y si ves en el área central, más o menos por ahí, ves a Efraín, ves a la otra media tribu de Manasés, ves a Gad y ves a Dan. Entonces, si ves los puntitos rojos, eso eran lo que eran las ciudades grandes o capital de esa región, de esa área. Puedes ver ahí a Gaza, puedes ver a Jerusalén en la parte sur. Esto era según estaban distribuidas estas tribus. Muy interesante, muy importante entender esto y esto nos va a ayudar. Saludos y bendiciones, hermana Diana y hermano Wilfredo, espero hayan llegado bien, Señor los bendiga. Van a darse cuenta ahí de que cuando entramos a lo que es la parte del tabernáculo, hubo unas situaciones muy específicas que sucedieron ahí, ¿ok? Ahora, les voy a hablar brevemente de esto. Perdóname, este reino de Israel, este reino fue dividido. Acá, como podemos ver acá, en la historia de Israel, en el tiempo histórico de lo que es el pueblo de Israel, han habido varios imperios que han tenido parte en la vida cultural, en la vida histórica de Israel. Estos imperios han impactado, como les dije, la cultura, lenguaje, diferentes cosas, incluso tierras. Han habido lugares que se han quedado sin tierra, se han hecho más pequeñas las tierras. Y cuando nosotros entendemos que Israel, el primer rey de Israel fue Saúl. Esto lo podemos ver en Primera de Samuel, después de Jueces. Podemos entender que el pueblo quería un rey para ser como los demás pueblos. Pues Dios le dijo, pues ok, que cojan uno. Escogieron a Saúl, que era benjamita, era de la tribu de Benjamín. Luego de Saúl fue David. Conocemos mucho de David, ¿verdad? Tenemos mucha información de David, el rey David. David era de la tribu de Judá. La promesa del Mesías, la promesa del que reinaría por siempre era que tendría que ser de la casa de David, de Judá. Este domingo pasado hablamos un poquito de eso en el libro de Lucas, en el capítulo 2, habla del nacimiento, habla como José, el papá de Jesús, tuvo que ir a Belén a hacer unas cosas y allí nació Jesús, hablamos de eso. Luego de David viene el hijo de David, que fue Salomón. Y Salomón fue el tercer rey y se habla de Salomón que tuvo mucha riqueza, que tuvo muchas posesiones, que tuvo mucha sabiduría, muchas cosas. Pero resulta que cuando Salomón muere, que su hijo Roboam era el rey, el cuarto rey, resulta que el pueblo estaba teniendo problemas con los impuestos que estaba pidiendo el rey. Entonces, al parecer, mucha de esa riqueza, muchas de esas cosas era a costa de ponerle impuestos al pueblo. Y el pueblo, como todo pueblo, se cansó básicamente de esto. Además de que hubieron otras cosas muy importantes, porque Salomón, cuando miramos la historia en los libros de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, vemos que Salomón tuvo un problema grande de lo que fue diferentes mujeres, lo que fue diferentes cosas así, se apartó de Dios y lo vemos en Reyes 1, Reyes 2, vamos a leer un poquito de esto ahora. Pero entonces el tercer rey, que fue Salomón, hijo de David, el reino prometido para él, estaba imponiéndole un puesto
duro al pueblo de Israel. Se había apartado de Dios. Si miramos en el libro de Eclesiastés, nos damos cuenta de su sabiduría cuando él dice, por ahí en el 6 o en el 7, él dice, me he dado cuenta que lo más importante es estar con el Señor. Luego vemos que dice que tuvo 1000 mujeres, literalmente, 300 concubinas o amantes y 700 esposas. Esto lo podemos ver, esto fue real. Muy sabio, y eso no le hizo bien, y parece que eso no le ayudó y se apartó de Dios. Al final de su vida se parece que volvió, pero estuvo un tiempo apartado, y esto causó que tomara malas decisiones con el pueblo. El pueblo, cuando Roboam se convierte en rey, el pueblo está cansado, está hastiado. Hubo un servidor que se llamaba Jeroboam, que era un servidor del rey, pudo haber sido un militar o diferente funcionario. Este se revela y este quiere dividir el pueblo. Y les voy a hablar un poquito de esto. Entonces, si miran aquí, y si voy hablando muy rápido, me disculpan. Es que es tanta información, pero es tan buena. Es una información muy, muy buena. Israel fue dividido en dos partes luego de la muerte del rey Salomón. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 11. Y se dividió en dos partes. Le podemos llamar el reino del norte o el reino del sur. Entonces, segundo punto, el reino del norte lo llamamos todavía Israel. Y el reino del norte, que compone estas tribus, se quedó con Rubén, con Simeón, con Leví, con Dan, con Neftalí, con Gad, con Aser, con Isaacar, con Zabulón y José, que fue dividida en dos, en Efraín y Manasés, como les dije, que eran las tribus, medias tribus. A estas tribus también se les llaman como las tribus perdidas del norte, y les voy a explicar ahora por qué fueron tribus perdidas, pero el reino del norte se llamó el Israel. Y se quedaron estas tribus. Y recuerda que cuando decimos tribus, no pensemos en tribus como indígenas, que eran tal vez pequeñas. No, esto eran, ahí el libro de Números nos habla de las personas que vivían en cantidades y cuánta gente, y estamos hablando de miles de personas, cientos de miles de personas. Y estas tribus tenían cientos de miles de personas, tal vez cada uno, porque si figúrate tú que la tribu de Rubén tenga 40,000 hombres, pues cada hombre tiene esposa o esposas, tiene hijos, tiene nietos, tiene todo esto. No eran contados, solamente el hombre. Entonces, el tercer punto acá, el reino del sur se quedó con Judá o Judea, como le llamemos, que fue Judá y Benjamín. Estas dos tribus de Judá y Benjamín. Entonces tenemos el reino del norte. Cuando el reino se dividió, tenemos el reino del norte y el reino del sur. Te voy a hablar luego del tabernáculo, y esto es muy importante para hacer una base para entrar en lo que es el tabernáculo. Continuamos con el reino dividido. Las tribus cayeron, recuerda, te dije Saúl, primer rey, David, segundo rey, Salomón, tercer rey, Roboam, cuarto rey. El pueblo cayó con Roboam. Después de Roboam había pasado, ¿no? Las tribus cayeron en manos de Asiria alrededor del año 722 antes de Cristo. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, por ahí en el verso 6, pero por ahí por todo el capítulo. Y lo que sucedió fue que el imperio asirio, este imperio que incluye lo que hoy es parte de Irak, parte de Lebanon, ¿se dice así, Lebanon? Parte de estos sitios eran, en aquel tiempo tenía un imperio, este imperio. Entonces este imperio, pues básicamente fue y saqueó a lo que fue el reino del norte, no el reino del sur, no Judá o Judea, el reino del norte, lo que fue Israel. Se lo llevó cautivo. Mucha gente se quedaron allí, pero entonces se quedaron en ruinas, ¿verdad? Y muchos judíos permanecieron en la tierra después de la conquista de Asiria. Muchos se quedaron, pero muchos también se movieron a lo que fue el sur, a lo que fue la parte de Judá, y esto lo podemos también encontrar en Segunda de Crónicas. Todo esto, toda esta historia se encuentra en lo que es Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, parte de Esdras, alguna parte en el libro de Daniel, los profetas. Los profetas hablan de esto. De hecho, antes de que estos imperios fueran a atacar y antes de que este imperio fueran a hacer daño, el Señor
habló a profetas para que hablaran a sus pueblos y le dijeran, mira, no estás haciendo bien. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que fue Jonás, la capital a donde él fue enviado, que fue Nínive, esa era la capital de Asiria. En esos tiempos estaba esto. Estamos hablando de estas cosas bien interesantes, ¿verdad? Entonces, les quiero leer acá, continuamos acá. El remanente de las tribus del norte habría sido parte de las deportaciones babilónicas. 70 años después, cuando el rey Ciro, y eso fue otro imperio. Entonces, miramos a lo que es el imperio de Asiria. Ellos comenzaron, después vinieron el imperio babilónico, Babilonia, y después vino el imperio medo-persa. También por ahí estuvo lo que fue el imperio griego, ¿verdad? Y después estuvo el imperio romano. Como les dije, han habido muchos imperios, han habido muchas situaciones en donde Israel ha sido ocupado por diferentes imperios cuando Dios le ha dicho, va a suceder esto, no hagas lo otro. Entonces, ahí no voy todavía. Acá, si les presento acá, tengo unas notas acá, déjame ponerle esta acá. Reino dividido. Sí, acá les quería leer esto rapidito. Desde el siglo IX antes de Cristo hasta el siglo VII antes de Cristo conquistaron un área que comprende lo que ahora es Irak, Siria, Jordania y Líbano. Ok, sí, eso es lo que era el imperio de Asiria. Entonces lo que fue el imperio de Babilonia es lo que es básicamente hoy Irak, Bagdad, por ahí, por esa área. Ok. Entonces les doy esta base para que podamos entender que esas tribus del norte, y como les dije, están en los libros, en los primero y segundo libros de Reyes, primera y segunda de Crónica. Esas tribus del norte le llaman las tribus perdidas, porque esas tribus, después de todos estos imperios, ellos no pudieron regresar y retomar su terreno, su tierra. No pudieron hacerlo. Ya luego, cuando miramos en el tiempo de Jesús, si miramos el mapa, miramos que está Judea, miramos que está Samaria arriba en el medio y en el norte está Galilea. Entonces ya no tiene nombre de tribu. Queda gente, tal vez de su descendencia, pero el nombre, cuando estos imperios retoman, cuando estos imperios sacan, cuando estos imperios entonces sacan la gente, pues muchos de los nombres de estos se pierden también. Por eso le dicen las tribus perdidas. La gente no se perdió, o no todo el mundo se perdió, sí hubieron algunos que se perdieron, pero muchos de ellos se esparcieron y algunos volvieron, algunos regresaron a Judea o a Judá. Y la tribu de Leví, que fue la tribu que no recibió tierra, se mantuvo siendo la tribu que le daría administración o que administraría lo que fue el tabernáculo. Vamos a entrar un poquito ahora en lo que es el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Ahí sí pueden ver, déjame quitarle esto aquí. El tabernáculo es una parte central, vital, muy importante en toda la Biblia y en todo lo que es la religión judía, la religión cristiana. El tabernáculo es de gran importancia. No vamos a poder entrar en todos los detalles profundos, tendríamos que tener una clase de meses para poder hacerlo, porque cada parte y cada sección, y vamos a hablar de ellas, tiene un significado profundo. Lo que quiero que recuerden y tengan en memoria de lo que es el tabernáculo es que el tabernáculo y sus partes nos habla de Jesús, nos acerca a lo que es Jesús. Cada parte, y lo vamos a estar viendo ahí un poquito. Recordemos eso, más que tal vez cualquier otra cosa, es que recordemos eso. Y el tabernáculo no lo debemos confundir con lo que es el templo. El templo, a pesar de que es básicamente lo mismo en idea, no es lo mismo físicamente. El tabernáculo era lo que se tenía, y ahí tengo la definición, la voy a leer ahora, pero el tabernáculo es lo que era móvil. El tabernáculo era, si recuerdan, cuando Moisés está con el pueblo caminando por el desierto, pues entonces ese tabernáculo era móvil, se armaba, se desarmaba, y ahí era donde estaba la presencia de Dios,
ahí era donde se hacían los sacrificios, ahí era donde los sacerdotes se reunían, y vamos a hablar más de eso ahora, pero eso es lo que es el tabernáculo. Luego después, cuando viene Salomón, cuando viene Salomón termina construyendo lo que es el primer templo. Y entonces ya este templo ya es de piedra, ya es de arena, ya está estable y ya no es móvil. David quería hacerlo, pero Dios no lo dejó. Dios le dijo, tú tienes mucha sangre en las manos, mejor que sea tu hijo Salomón. ¿Ok? Entonces vamos a entrar acá. Mira el tabernáculo, lo que es. El tabernáculo era una tienda móvil o transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero no solamente la presencia de Dios, también se hacían sacrificios. También eran los sacrificios. Servía como santuario donde los israelitas iban a presentar sus oraciones, sus sacrificios y su alabanza a Dios. El tabernáculo, como el templo en el tiempo de Jesús, era un centro de religión, era un centro político, era un centro de reunión, era el centro también. Déjame tomarme un poquito de té. Ok, continuamos acá. Simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era donde se llevaban los sacrificios y rendían adoración a Dios. Puede ser el símbolo de varias cosas. Recuerda que le digo que el tabernáculo representa a Cristo. Primero, de Jesús, Dios con nosotros, Isaías 7:14, Mateo 1:23, habla de esto, Dios con nosotros, ¿verdad? Luego habla de la presencia de Dios en medio de las alabanzas de su pueblo. Salmo 22:3 menciona esto. Y puede ser símbolo de los creyentes en Jesús. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios, y este tiempo, este tabernáculo representa esto también. Muy importante, muy interesante. Les voy a leer descripción de las partes del tabernáculo. Si lo ven ahí, saludos y bendiciones a todos. Qué bueno ver los que están ahí. A ver, ¿ven ahí? Sí. Ok, déjame ver ahí. Si ven ahí eso, déjenme buscar aquí. Déjenme buscar aquí que les quiero... que tengo otra página aquí. ¿Dónde está? Tengo otra página aquí que les voy a dar aquí, acá. Ok. Déjenme un segundito, me disculpan que se me perdió aquí la página que voy a usar para ¿dónde está esto? No. La página que voy a usar, que tengo la descripción de cada... Es esta página que tengo aquí, pero quiero tener esta página, pero quiero que dejarle a ustedes lo de el... Déjame buscarla acá, ok. El tabernáculo. Ok. Aquí, ya lo tengo acá. Ok, me disculpan. Estamos aquí en el tabernáculo. Ok, el tabernáculo. Vamos a volver a lo que es el tabernáculo. Ya entendimos lo que es el tabernáculo. Miramos la foto del tabernáculo. Es una tienda, tiene una carpa, pero acá. Si miran lo que es la foto, si miran al lado derecho y ven una flecha, esa es lo que es la entrada. Tenía una sola entrada. Y esto representa que hay un solo camino para Cristo, para la salvación, que es Cristo. Una sola entrada, ¿verdad? Y si lo pueden entender de esta manera, luego vamos a ver cómo nos dan medidas, la Biblia nos da medidas y nos da explicaciones de cómo debe ir las cosas, qué se va a usar y todo esto. El pueblo construyó esto mientras vagaba por el desierto. Recuerda, entonces ellos estaban caminando, ellos estaban diciendo, pero ellos también necesitaban tener una conexión tal vez
física con el Señor y el Señor manda a Moisés a hacer esto. Esto es algo muy, muy importante. Éxodo, en los capítulos 25 al 40, nos explica con detalle todo lo que sería la cuestión del tabernáculo. Llevaban sacrificios, rendían adoración, hacían diferentes cosas. Ahora, les mencioné la entrada, les voy a tratar de dar la explicación parte por parte. La entrada, si miran ahí lo que es la flecha esa era la entrada. Eso es símbolo de Jesús, ¿verdad? Juan 19 habla y dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Soy Juan 19 y eso es lo que representa esa única entrada al tabernáculo. No hay otra entrada. ¿Okay? Luego inmediatamente de esa entrada vas a ver lo que es el altar de bronce. ¿Okay? Esto era para los sacrificios. Este altar también simboliza a Cristo, el sacrificio perfecto y sin manchas. Hebreos 9 habla de esto también. Si lo quieren apuntar, lo quieren buscar luego. Le tengo una foto aquí del altar de bronce, si lo pueden identificar ahí. Era un altar de bronce, obviamente. Aquí se traía lo que era la sangre y se quemaba esta sangre. Esto creaba un humo, una ceniza y esto representaba adoración para el Señor. Si se dan cuenta ahí, en los extremos del altar de bronce, tiene lo que eran como unos mangos, unos palos para cargar. Esto era para que no se tocara el altar, para que se mantuviera limpio y puro. ¿Ok? Lo ven ahí inmediatamente de la entrada, se llama el altar de bronce. Recuerda que representa el sacrificio limpio y puro que es Jesús. Luego del altar, si lo ven ahí, estamos mirando de derecha a izquierda, van a ver ese círculo como azul celeste. Eso es el lavadero o la fuente. Aquí les tengo una foto de eso. Si lo pueden imaginar así, es literalmente en donde el sacerdote se limpiaba. Esto es donde el sacerdote se lavaba las manos, se lavaba los pies, y esto también simboliza la limpieza necesaria para entrar al lugar santísimo, para entrar a la presencia de Dios. Puede ser un símbolo del bautismo también, cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, ¿verdad? Mira lo que dice Juan 3:5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces estamos hablando de agua ahí, de limpiarse. ¿Okay? Volvemos acá, tenemos la entrada, tenemos lo que es el altar de bronce, tenemos lo que es el lavadero. Si ven ahí, entendemos que es el primer velo, lo que es un velo, y el velo no es nada más que otra cosa que como una cortina que cerraba el lugar. Hasta ese momento afuera, esas partes se le llaman el atrio. Y el atrio era el área en donde básicamente todos podían entrar, llevaban su ofrenda y podían entrar. Ya cuando entras a lo que es la carpa adentro, solamente sacerdotes podían entrar, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero al atrio se podían entrar y llevar su adoración, estar presentes ahí, llevar su sacrificio. Ok. Luego de ahí, adentro de lo que es, si miran arriba dice el lugar santísimo, lugar santo y atrio. Estamos ahora en el área del lugar santo. El lugar santo adentro tenía ciertos componentes que también dados a Moisés por el Señor. Y cada cual de estos tenía una enseñanza, tenía un símbolo. Tenemos la entrada, tenemos el altar de bronce, tenemos el lavadero, tenemos lo que es el velo que divide lo de afuera del atrio hacia el lugar santísimo. Y luego ahí, en la parte arriba norte de lo que es el lugar santo, está la mesa de proporción. También se le llama la mesa de los panes, y esta mesa servía como un recordatorio de la provisión constante de Dios en ese tiempo de caminar en el desierto, ¿no? Aquí tenía que haber pan, aquí se ponía el pan siempre. La mesa también habla de Jesús, y aquí tengo, mira lo que dice Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. El pan representa el cuerpo de Cristo. Y ahí, recuerda que todo esto siempre nos está hablando y nos está dando señal de Cristo, del Salvador, del Mesías, del ungido. Y esta mesa con los panes, la mesa de los panes, representa a Cristo, su cuerpo también.
la mesa de proporción. Abajo de la mesa de proporción está lo que es el candelabro. Y este también es otro símbolo de Cristo, la luz del mundo, el candelabro. Tengo una foto aquí, déjame ver. Mira, esa foto que ven ahí, esa es la foto como que les quise poner ahí para que vean en la parte central lo que era el velo, el primer velo. Entonces, si miran allá en el lado extremo arriba, es un candelabro. Tengo otra foto ahí, mira, esa es la mesa, esa es la mesa de los panes. Y aquí está el candelabro. ¿Ok? El candelabro también representa, esto tenía que estar siempre prendido. Esto un sacerdote entraba y lo prendía. Y estaba siempre perdido. También el candelabro en los hebreos, israelitas, judíos le dicen el menora o menorá, menora. Se le llama esto. Y mira lo que dice Juan 18:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto representa también como la palabra de Dios que alumbra nuestro camino, ¿verdad? La luz que manda fuera la oscuridad, que le da luz al pecado, representa la gloria del Señor. Este candelabro prendido también. Estamos acá. Tenemos la entrada, tenemos el altar, tenemos el lavadero, el velo. Arriba tenemos la mesa de los panes, abajo tenemos el candelabro y luego viene el altar del incienso. ¿Qué se me pasó aquí? Ajá, aquí lo ven, sí, es que se me frizó esto un poquito, me disculpan. El altar del incienso, o le llamaban tal vez el altar de oro también, aquí era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Allí él intercedía por el pueblo, por nosotros, y allí hacía estas oraciones. Esto es lo que hacía también, imagínate, un sacerdote tratando de estar limpio, sacando tiempo para presentarle al Señor, y allí era donde se presentaba esto, allí era donde se hacía esto. Y creo que tengo una foto por aquí también, a ver si la puse por acá. ¿La ven ahí? Si no se ve, me dicen porque se me congela un poquito acá. Pero mira, eso es lo que representaba el altar del incienso. Y como pueden ver también, los palitos o los mangos para moverla, para no tener que tocarla directamente. Volvemos acá. Luego de acá viene lo que es el segundo velo. Tenemos el primer velo y tenemos el segundo velo. Ahora vamos a entrar en lo que es el lugar santísimo, pero el velo también tiene una representación. Este velo separaba el lugar santo, ahí lo dice arriba, con el lugar santísimo. Y esto habla de la separación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre, ¿no? Tuvo que haber algo que sucediera, tuvo que haber alguien que hiciera algo tan significativo porque había una separación. Hubo una separación entre Dios y entre Dios y el hombre, entre Dios y el pecado. Y el velo, este segundo velo, representa eso. Este velo se rasgó cuando Jesús fue crucificado. Mateo 21 habla de esto también. Salimos del lugar santísimo, de lo que es el lugar santísimo, y entramos ahora a lo que es el lugar, salimos del lugar santo y entramos a lo que es el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es eso, el lugar santísimo. Allí se encontraba el arca del pacto, y les voy a hablar de esto ahora, pero en este lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Una vez, cada vez que se hacía este tiempo de presentarle al Señor, se hacía esta actividad. Les quiero rapidito mencionar acerca del arca. Se le llama el arca del pacto o el arca del testimonio, y esto simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y el pacto que él había establecido con ellos. Este lugar era un lugar sagrado y el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio para la expiación de sus pecados y los del pueblo. ¿Entiendes? Y ¿quién hacía esto? Jesús hizo esto. Él ofreció su cuerpo para los pecados. Él fue el último sacrificio, ¿verdad? Te recuerda que todo esto siempre nos está hablando de Cristo. Cristo es el centro, Cristo es lo más importante. Pero entendiendo estas cosas, pudiendo entender la palabra, esto nos ayuda
a poder conocer al Señor y poder como que internalizarlo, poder hacerlo un poquito más importante para nosotros. Les quiero leer aquí, si miran aquí rapidito, ok. Éxodo 27, del 9 al 19, nos habla un poco acerca del exterior de lo que era la parte del atrio y esta área estaba rodeada por una estructura. Esta área era rectangular, como podemos ver ahí, se usaron linos finos, se usaron maderas buenas y si miramos Éxodo 27, del 9 al 19, podemos ver que el atrio, el espacio medía 45 metros de largo y 22.5 metros de ancho. Recuerda que le dije que le iba a mencionar esto. Entonces, 45 metros de largo y 22.5 de ancho en metros. ¿Okay? Todo el pueblo podía acceder a la zona. Voy a tomar un poco de té. Todo el pueblo podía entrar a la parte del tabernáculo. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo que tengo acá. Y solo el sumo sacerdote podía entrar, ese es el arca del pacto, ahora voy para allá. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Tengo aquí unas notas que la fuente, no me da el tiempo para eso. La tienda, el santuario, el lugar santo. El lugar santo, accedía al lugar santo pasando por una cortina de tela azul. Aquí es bien interesante porque el Señor le da instrucciones a Moisés de cómo hacer esto y colores que usar. Y nosotros miramos, entonces, una cortina de tela azul, púrpura, escarlata y de lino fino torcido. Esta estaba colgada con ganchos de oro sobre 5 columnas de madera de acacia que habían sido revestidas en oro. Las columnas estaban afirmadas sobre 5 bases de bronce. Esto era dentro del lugar santo que quedaba al lado norte. Se encontraba la mesa de los panes, como hablamos, el candelabro, como vimos. Y también Éxodo 25, Levítico 24, habla de esto. El candelabro, les quería leer esto, el candelabro o el menorá está hecho de oro puro, labrado a martillo, formado de una sola pieza, sus copas, todo, y era una pieza elaborada con los 7 brazos que vemos que terminaban en forma de una flor o algo así, ¿no? Todavía esto representa algo para los judíos y ellos usan el menorá. Los tienen pequeñitos como llavero, los tienen grandes, pero todavía ellos usan lo que es el devorá. El menorá, las lámparas, las 7 lámparas del candelabro alumbraban la zona que quedaba delante de este, tal como Dios alumbra el camino de ellos. El altar para el incienso era más pequeño que el de bronce, ¿ok? Si lo ven aquí, acá el altar del incienso, este es el altar de bronce, era más pequeño. Era cuadrado, hecho de madera de acacia, revestido en oro. Tenía un cuerno de oro en cada esquina, todo el altar formado en una pieza. ¿Okay? El lugar santísimo se conocía como el lugar santísimo y era la última zona, como vemos en la última zona del tabernáculo. Esta zona que era sagrada solo tenía acceso el sumo sacerdote en el día de la expiación. Y esto lo menciona Éxodo 25, Levítico 23. Aarón, si recuerdan, Aarón, el hermano de Moisés, era el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo a través del velo que separaba el lugar santísimo al lugar santo. Y el velo era grueso, era alto y estaba hecho con la tela azul, púrpura, escarlata que les mencioné. El velo estaba colgado sobre 4 columnas de madera. No, súper interesante. Y si aquí lo ven, aquí creo que ahí lo representa un poquito mejor. Adentro del lugar santísimo contenía el arca del pacto. A ver si se ve bien ahí. Tengo otra aquí. Déjame ver. Esto es una representación de lo que era el arca del pacto. Era de madera. También se le llama el arca del testimonio. Era de madera, de acacia, hecha en oro, al igual que el tabernáculo. Éxodo 25 del 10 al 15 habla de esto y en su interior Moisés colocaría el testimonio, las tablas de la ley. Esto se encuentra en Éxodo 25, 21. El propiciatorio, que era la tapa de esta arca, como ven ahí que tiene esas 2 águilas arriba,
Estaba hecho de oro puro y tenía dos querubines, que son los ángeles. Eso es lo que representa las alas de esta. Labrados en los extremos, y desde allí Dios hablaba con el sumo sacerdote y le comunicaba su voluntad al pueblo. Entonces, es bien interesante, voy a dejarlo ahí, es bien interesante porque cada parte de esto nos habla y nos menciona a Jesús. Porque lo que pasa es que el Antiguo Testamento, como hemos hablado y como hemos ido aprendiendo, el Antiguo Testamento de la Biblia, todo este Antiguo Testamento, siempre nos habla, nos señala, nos indica, nos lleva a lo que era Cristo, a lo que era Jesús. Una cosa muy interesante. Y el arca del pacto, no el arca del pacto, este tabernáculo eventualmente se convierte en lo que era el templo de Salomón. Entonces luego se hace el segundo templo, que era el templo que Jesús, en el tiempo de Jesús, ese templo lo destruyen en el año 70 después de Cristo. El Imperio Romano, los judíos se rebelan, es otra historia, pero los judíos se rebelan y los judíos están esperando el tercer templo. Los judíos están esperando que se construya el tercer templo para hacer el gran sacrificio, y de ahí entonces volverá a llegar el Mesías que ellos dicen. Ese tercer templo, luego vamos a hablar de él, pero creo que lo vamos a dejar hasta aquí por ahora, para no, ya casi se nos pasó la hora, pero les hablé de las 12 tribus, lo importante que es entender las 12 tribus, los propósitos que tenían. Aquí está, las 12 tribus, los propósitos que tenían. Luego de ahí, cómo las tribus se esparcen, cómo las tribus del norte básicamente se pierden, o se pierde el nombre cuando son invadidas por el imperio de Asiria. Luego queda lo que viene siendo Judea, Judá o Judea, en el tiempo de Jesús, Judea, lo pueden ver ahí, que cuando está en Jerusalén, cuando hace todas las visitas. Muy importante, esta historia, esta información se encuentra en el libro de Éxodos. Si lo leen, se encuentra todo esto, lo que es Éxodos, Levítico, lo que es todo el Pentateuco, todo el Torá, toda la ley. Se encuentra todo esto porque todo esto se le fue dando a Moisés. Dios se lo fue dando a Moisés a medida que ellos iban caminando y se iban preparando, porque ya Dios le estaba dando la ley y le estaba dando la información para crear una nueva tierra, una nueva nación. Y Moisés se lo iba pasando al pueblo. Luego Josué, cuando entra con el pueblo, también pone en práctica muchas de estas cosas. Y esto fue muy importante. Es muy importante, muy interesante entender el Antiguo Testamento, conocer la historia, porque cuando vamos a estudiar el Nuevo Testamento, vemos a Jesús, vemos a los discípulos, vemos todo lo que pasó, podemos hacer la conexión y podemos entender esto. Y lo otro interesante que le iba a mencionar es que esta historia, mucha de esta historia se encuentra en los libros de historia en Irak. Han encontrado, cuando era el tiempo de Babilonia, han encontrado libros que mencionan y coinciden con muchas de estas cosas que se escribieron. Y eso para mí es muy importante, porque esto valida también la Biblia. No que necesite yo esa validez, yo creo en ella, pero valida también lo que la Biblia habla, y valida de esta historia, valida esto, y nos habla acerca de Cristo. Así que gracias y bendiciones a todos por conectarse. Lo voy a dejar ahí ya. El miércoles que viene no vamos a estar acá. El miércoles que viene es el 25, el día de Navidad, pero luego retomamos. Espero que tengan una linda noche. Voy a orar.